Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga. Espero que hayan tenido un lindo descanso. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 2, dice: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. El versículo 4: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora leamos el versículo 14 y el versículo 15 del mismo capítulo. Dice: Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y el último versículo del 18 dice: Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esa es la lectura del devocional de esta mañana en Primera Reyes capítulo 19. Vamos a hablar un poquito sobre Elías. En este capítulo 19, más bien el capítulo 18, si usted lee en su casa, sería bueno, capítulo 18. Elías, en este capítulo, este profeta de Dios acababa de enfrentarse a centenares de falsos profetas, demostrando de manera espectacular que Dios era el único y verdadero Dios. Imagínense usted quizás conozca la historia, cuando Elías se enfrentó a los 400 Baales, después de que dio una oración poderosa y Dios derramó fuego, ¿no?, sobre el altar que había hecho. Dice la palabra que Dios demostró que era el Dios verdadero. Entonces, dice la historia de Elías, Jezabel, esa reina idólatra, dice que lo amenazó de muerte y Elías huyó para salvar su vida. Así dice la palabra. Caminó durante un día y luego se sentó debajo de un enebro, pensando que estaba solo en medio de un pueblo desobediente a Dios. Se desanimó. Mire usted, el gran profeta Elías se desanimó. Tuvo un total desánimo, decepcionado de los otros y aún de sí mismo. Él dijo: Basta ya, Jehová, quítame la vida. Imagínense, tanto era el desánimo que le llegó a Elías, que le pidió a Dios que le quite la vida. Pero Dios tenía otro plan para su siervo. Elías no moriría miserablemente debajo de ese arbusto. En 2 Reyes capítulo 2 versículo 11 dice la palabra que un carro y caballo de fuego lo llevaría pronto al cielo sin que pasara por la muerte. Sigue contando la historia de que un ángel lo despertó y lo alimentó hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí Dios le habló con una voz apacible y delicada que le llegó directamente al corazón. Entonces supo que estaba muy lejos de ser el único fiel. Habían 7,000 que no habían doblado rodillas, dice la palabra del Señor. Entonces, esta experiencia de Elías también puede ser la de un cristiano hoy en día. Muchos cristianos pasamos similares experiencias en nuestra vida. Quizás la experiencia que tú estás pasando en este día, quizás yo, quizás algún familiar o amigo allegado a la familia
esté pasando circunstancias así. Con esto quiere decir de que el ser humano, el Hijo de Dios más bien, pasan dificultades en su vida diaria, pasan muchas dificultades. En este caso, Elías llegó hasta tal punto de pedir a Dios que le quite la vida. Entonces, son experiencias que el cristiano pasa durante toda su vida en esta tierra. Después de una victoria espiritual ganada con la ayuda de Dios, la fe se relaja. En este caso, la fe de Elías. Imagínese usted, una espectacular respuesta dio Dios. Fuego cayó y quemó el altar que había preparado. Entonces se supo quién era verdaderamente el Dios en Israel. Pero después de todo eso, el hombrecito, en este caso el siervo de Dios, Elías, su fe quedó relajada. Y bajo la presión de las circunstancias, en lugar de contar con el Señor, bueno, dice la palabra que él huyó. Él huyó porque Jezabel lo amenazó y huyó. ¿Para qué? Para salvar su vida, después de que Dios hizo un gran milagro. Entonces, esta experiencia también es la experiencia de muchos cristianos hoy en día, ¿no? Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5:9. Dice que escuchemos atentamente la voz llena de gracia del Señor y entendamos que no estamos solos en el combate. Y recordemos que el Señor puede venir de un momento a otro para llevarnos con Él al cielo sin que pasemos por la muerte como lo hizo con Elías. Esa es la enseñanza que Dios quiere dar, o más bien la palabra que Dios quiere dar en esta mañana para ti, mi amigo cristiano, que estás pasando momentos difíciles, ¿no? Agarrémonos de Dios, confiemos de que Dios está ahí. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con nuestras vidas? ¿Cuántas respuestas de Dios has visto en tu vida? Para que hoy por hoy estemos como Elías, ¿no? Queriendo agonizar por algo que si le ponemos en la mano de Dios, Dios se va a encargar de hacer las cosas. Entonces, confiemos en Dios, confíe en Dios. Recordemos que el Señor puede ayudarnos en cualquier momento. Es más, no estás pasando solo esta situación. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Él es el consolador. Aprende a escuchar el consuelo de Dios que te da a ti en medio de la tribulación. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca en este día.